vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes algo que el Señor puso en mi corazón y quiero que lo puedas recibir. Amén. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, Juan 20, y vamos a leer el versículo 19. Juan 20, versículo 19. Juan 20, 19. La palabra que quiero compartir hoy con ustedes lleva por título La victoria sobre el miedo. La victoria sobre el miedo. Yo sé que muchos, aunque no lo dicen, aunque lo disimulan, están con temor, con miedo. Miedo a distintas cosas. Miedo a una enfermedad, miedo a no poder, miedo a no alcanzar, miedo a lo que vendrá, miedo a lo que fue, miedo a que se repita, miedo a que el trabajo, miedo al que no trabajo, miedo a que me despidan, miedo a que me quede sin trabajo. Miedos que vamos a ver hoy. ¿Cómo podemos vencerlos definitivamente? Miedos que no tienen que estar en aquellos que aman al Señor. Así que vamos a Juan 20, 19. Dice la palabra allí, hablando de los discípulos que luego de que Jesús había sido crucificado, estaban allí encerrados. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué dice que estaban las puertas cerradas donde ellos estaban reunidos? Por miedo, diga conmigo, miedo, por miedo a los judíos. Es decir, aquí relata y declara algo muy concreto. Todos los discípulos, escuche esto, no estoy hablando de cualquiera, estoy hablando de discípulos, hombres y mujeres que habían caminado con el Señor, que lo habían visto hacer milagros, que lo habían visto enfrentarse a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, a todos, y a todos los había humillado con la palabra de Dios, con la sabiduría de Dios y con el amor que manifestaba. Y habiendo visto todo esto y habiéndolo visto hacer milagros increíbles, a pesar de todo eso, estaban encerrados por miedo a los judíos. El miedo, bueno, y dice, vino entonces Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Quiero decirles, el miedo no tiene que ver con lo que nosotros vemos, con lo que nosotros vivimos, con lo que nosotros podamos escuchar, por lo que nosotros podamos, no sé. El miedo es algo que está dentro y que a pesar de muchas cosas que vivimos, que nos suceden, ese miedo no se va. Ese miedo no se va simplemente porque las cosas me van bien. Ese miedo no se va simplemente porque veo el poder de Dios. Dice, pero ¿cómo? Viendo el poder de Dios el miedo no se va. No, y lo vamos a ver por qué. Pero el miedo es algo que cala muy dentro y que se mantiene allí dentro a menos que algo o alguien lo eche. Lo eche. ¿Amén? ¿Me va siguiendo? Vamos. La forma en que actúa Satanás para frenar y desarticular los propósitos de Dios se llama miedo. Y digo que se llama porque vamos a aprender en unos instantes que el miedo no es un sentimiento, como quizás el mundo o alguna rama de la ciencia lo trata. El miedo es un espíritu. Tiene nombre, se llama miedo, espíritu de miedo. Amén. Por lo tanto, cuando Jesús entró en ese lugar, las palabras de Jesús siempre
siempre que se acercaba. Eran palabras que transformaban la realidad de lo que estaba sucediendo. En esta oportunidad dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. Y muchas veces lo que Jesús decía era: no teman, no teman. ¿Saben por qué Jesús decía no teman? Porque el milagro se produce en un corazón confiado, sin miedo. El milagro no se produce en cualquier lugar. El milagro se produce en un corazón que logró echar fuera el miedo. Ahí es donde se produce el milagro. Jesús nos enseña de una manera quizás indirecta, pero constantemente, que cuando Él obraba primeramente en esa realidad de miedo para luego operar sobre la realidad de la necesidad. Mateo 14:27 dice: pero Jesús les habló de inmediato y le dijo: no tengan miedo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Me encanta la manera en que Jesús les habla. Primero le dice: no tengan miedo. E inmediatamente le dice qué tienen que tener: ánimo. Y después le dice por qué pueden tener ánimo: porque yo estoy aquí. Y usted sabe el relato. Estaban en medio del mar y la tormenta y todo. Pero cuando él dijo: yo estoy aquí, enmudeció la tormenta. Amados, la presencia de Él cambia toda realidad. El miedo actúa, pero actúa como un bloqueador, bloqueando toda posibilidad de ver lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo algo, pero como yo no lo veo, no lo puedo tomar, no lo puedo recibir. Entonces necesito echar fuera ese miedo. Ahora, así como bloquea que venga el milagro, también abre las puertas a que vengan, a que actúe, a que se habilite lo que el enemigo tiene preparado y desea que nosotros recibamos. En otras palabras, le permite al enemigo actuar sin que nadie lo impida. ¿Qué hace eso? El miedo. El miedo. Job 3:25. Job 3:25, vaya por favor allí, léalo conmigo. Job 3:25 dice: lo que yo siempre había temido me ocurrió. Job declara que él tenía miedo de algo en particular y lo que él temía, lo que le daba miedo, finalmente ocurrió. Dice: se hizo realidad lo que me horrorizaba. Otra versión dice: aquello que yo tanto temía. Eso es lo que sucede. Cuando nosotros tenemos miedo a algo, a menos que ese miedo lo saquemos definitivamente de nosotros, finalmente abrirá la puerta para que venga. Y entonces entonces Job dijo: me aconteció lo que yo tanto temía. Dice: no tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades. Abrió la puerta.
abrió la puerta. La Biblia enseña que todo lo que yo confieso me acontece. Si confieso miedo, ese miedo se hace realidad. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, primer paso es no confesar el miedo. Pero eso no quiere decir que el miedo se haya ido. Quiere decir que yo no lo confieso para no darle lugar. Pero el miedo sigue estando allí. Tengo que echarlo. Muchas veces, no podemos o no nos animamos a confesar las maravillas de Dios, a dar testimonio de las cosas que Dios hizo, simplemente por miedo a la amenaza del diablo. Hace un tiempo estaba hablando con alguien y dice, cada vez que yo me pongo más firme en el Señor, vienen más tentaciones y más fuerte y caigo. Amados, ese es el miedo. Eso no es una realidad, ese es el miedo que hace que lo sientas de esa manera. Pero yo quiero mostrarte hasta dónde puede llegar y cómo alguien que se para firme puede cambiar todo. Juan 9, versículo 18. Juan 9, versículo 18. Juan 9, versículo 18 en adelante. Dice, aún así, los líderes judíos se negaban a creer que el hombre que había sido ciego ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres. ¿Este es tu hijo, su hijo?, le preguntaron. ¿Este es su hijo?, les preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Sí, es cierto. ¿Cómo es? Si es cierto, ¿cómo es que ahora ve? En otras palabras, los confrontaron a los padres. Ahora, el que había sido ciego no era un bebé, no era un niño, era un hombre. Y ellos llaman a los padres y dicen, ¿este es su hijo? ¿Es verdad que nació ciego? Y si es cierto, ¿cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad para hablar por sí mismo. Era un hombre. Los padres, dice el versículo 22, los padres dijeron eso por miedo, diga conmigo, por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Los padres de este hombre sabían que era su hijo, sabían que había nacido ciego, sabían que ahora veía y también sabían quién le había sanado y por qué le había sanado. Pero dijeron, no sabemos. No queremos dar testimonio de esto porque tenemos miedo a las amenazas de los sacerdotes judíos. Tenemos miedo y por eso no dieron testimonio. Versículo 29. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. Esto decían los sacerdotes de Jesús. ¿Qué cosa tan extraña?, respondió el hombre que había sido sanado. ¿Qué cosa tan extraña?, le dijo a los sacerdotes. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Les dijo, ustedes son los que se suponen que saben todas las cosas de Dios. Ustedes son los que se suponen son los representantes de Dios. Ustedes son los que se suponen que sostienen las cosas de Dios. Y este hombre
A mí me sanó los ojos siendo ciego de nacimiento y ustedes no saben de dónde viene. Se estaba burlando de ellos. Sabemos que Dios, dijo el mismo hombre, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo en mí. Sus padres, por miedo, no podían reconocer a Jesús como el Mesías, el sanador. Pero ese hombre, ciego de nacimiento, no tuvo miedo de los judíos y en su cara misma les dijo que Jesús venía de Dios y que ellos eran los pecadores y no Jesús. Amados, ¿por qué una persona no quiere aceptar a Jesús como su Salvador y Señor? ¿Se preguntó alguna vez? Bueno, quiero darle la respuesta. La razón por la cual no quieren aceptar a Jesús como su Señor y Salvador es por miedo, por las amenazas, por el miedo que está dentro de ellos. ¿Y por qué una persona acepta a Jesús en su vida como Salvador y Señor? Muy simple, porque algo sucedió en él, dentro de él, que echó fuera ese miedo. Y usted dirá, bueno, pastor, está muy lindo lo del miedo, ya lo entendí, ya me está empezando a dar miedo. Dígame cómo echo fuera el miedo. Bueno, ¿cómo sacar ese miedo? ¿Cómo vencer ese miedo? Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. Si usted puede reconocer que hay miedo en su vida, hoy vine a echar fuera ese miedo. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, en el amor no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera al temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Otra versión dice: si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Amados, el temor, el miedo es un espíritu, es una persona espiritual que entra en la vida de alguien y hasta que no venga uno mayor y lo eche, no se va a ir. Quizás cuando fuiste pequeñito tuviste miedo, por eso le decimos: papás, no dejen que sus hijos vean películas de terror. El espíritu de miedo, el demonio del miedo entra en sus vidas. Y quizás usted dice: no, pero si durmió bien. Sí, quizás esa noche, que no lo creo, pero aún si así sucediera, ese espíritu está ahí adentro y se va a manifestar en el peor de los momentos. Quizás cuando fuiste muy pequeño, muy pequeña, algo hizo que el demonio, el espíritu de temor, de miedo, entrara en ti. Y dice que ese espíritu de temor lleva en sí, o sea, él mismo trae un castigo sobre la persona que lo tiene. Pero quiero decirte algo, y esto es lo maravilloso: cuando viene el amor perfecto. ¿Cuál es el amor perfecto? No el que sientes: ay, estoy enamorada, ay, cómo me enamoré del gatito. No. Estamos hablando del amor de Dios, el perfecto amor, el amor que Cristo envió a nosotros. Ese perfecto, único y maravilloso amor
es el que echa fuera al espíritu de temor. El amor de Dios entra en una persona y cuando entra el espíritu de temor, de miedo, se tiene que ir. No hay lugar para él. Cuando viene uno más grande, de mayor autoridad, de mayor poder, el de menor poder y autoridad se tiene que ir. Por eso dice que si todavía hay miedo, es porque no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. El perfecto amor de Dios. El amor perfecto, el amor de Dios es el único que echa fuera a ese miedo. El amor que te cubre, el amor que te envuelve, el amor que te llena, el amor que viene del Padre, el amor que desciende del cielo, el amor poderoso, el fuego de Dios que enciende un corazón y envuelve su vida. Ese echa fuera todo miedo, todo temor. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15. Y librar, y hacer libre, y librar a todos los que por temor, por miedo de la muerte, estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. El diablo pone un espíritu de temor, y como estás con miedo a la muerte, entonces sirves como esclavo al enemigo que te tiene esclavizado, esclavizada. Pero hoy vine para hacerte libre. Hoy el Espíritu Santo está aquí para que seas libre definitiva y totalmente, para que se termine la esclavitud, para que se termine el miedo, para que se acabe esa vida como de Job, de estar siempre mal, en el nombre de Jesús. Hoy quiero decirle a todos los que aún están como en servidumbre por miedo, que Jesús ya venció a ese que te aterroriza, a ese que te atemoriza, a ese que te infunde miedo. Ya lo venció. Él es victorioso sobre ese también. Y tú has recibido al vencedor en tu corazón. Ya no tienes que estar esclavizado. ¿Por qué? Porque ya deja. Ya no tengas miedo. No tengas miedo ni a su represalia, ni a sus amenazas, ni siquiera a esa muerte que él constantemente declara. ¿Por qué? Porque ya no puede tocarte, ya no puede tocarte, no te puede tocar su muerte, no te puede tocar sus amenazas, no te puede tocar sus represalias, no te puede tocar. Tú eres ahora un hijo, una hija de Dios, llena del Espíritu Santo, lleno del amor de Dios, lleno del poder de los cielos. ¡Aleluya! Al hombre ciego de nacimiento, por haber declarado a Jesús como su Salvador, lo echaron de la sinagoga. Lo echaron de la sinagoga. Pero Juan 9:35, por favor, léalo. Juan 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Escuche esto, por favor, porque todavía Jesús no había sido crucificado ni había resucitado. Es decir, no estamos en el tiempo en que la gracia se había
manifestado. Sin embargo, Jesús se aparece a él y le dice, lo encuentra, y le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró en ese mismo momento. Esto estaba en el corazón de ese hombre. Esto fue lo que echó fuera a ese demonio del miedo, y fue lo que logró que él pudiera declarar lo que declaró a esos enemigos de Dios. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Es un tiempo en que Dios está obrando. Dios está obrando de manera tal en que está separando la paja del trigo. Son tiempos muy difíciles, pero para los hijos de Dios, los ojos son abiertos. Para los hijos de Dios, el miedo desaparece. Para los hijos de Dios, todo se pone en luz y podemos ahora ver ese miedo a la oscuridad, ese miedo a las tinieblas, ese miedo que nos espantaba, ya no está más. En el nombre de Jesús se va fuera. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amados, quiero que anote este concepto, esta frase que quiero decirles. El miedo es un espíritu que controla. El miedo es un espíritu que controla. El amor es un fruto del Espíritu que libera. Es un fruto del Espíritu que libera. El amor viene, el amor se manifiesta, el amor libera. Por lo tanto, ya no hay más poder en el espíritu de miedo. Ya no te puede controlar. El amor es el fruto del Espíritu que libera hasta el último rinconcito de tu corazón, hasta el último rinconcito de tu mente, para que ahora puedas vivir la libertad con que Cristo te hizo libre. Amén. Por eso es que desde este púlpito decimos continuamente que la vergüenza es un espíritu de miedo al cual debemos vencerlo dando testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Cuando tú no te animas por vergüenza a dar un testimonio de lo que Dios hizo en tu vida, es que el miedo te está controlando. Pero cuando tú le dices miedo, te vas fuera en el nombre de Jesús y te levantas, te pones en pie y declara las cosas que Dios que está haciendo en tu vida, entonces ese miedo ya no tiene más control de ti. No tengas vergüenza de hablar del Señor. No tengas vergüenza de dar testimonio del Señor. No tengas vergüenza de contar y predicar aquellas cosas que has visto y vivido. No tengas vergüenza de predicar el Evangelio del Señor, porque cada vez que tienes vergüenza es porque el miedo volvió a controlarte. Pero cuando tú hablas con todo denuedo, desde el amor de Dios, entonces eres vencedor, eres vencedora, y el miedo ya no tiene más lugar en tu vida. Aleluya. También quiero decirles, los desafíos de Dios son la puerta para vencer los miedos y alcanzar las proezas. ¿Cuántos saben que ustedes, todos nosotros, tenemos que vivir proezas de Dios? Proezas de Dios. Salmos 108:13 dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En Dios haremos proezas. Amados, todos nosotros estamos listos, preparados. Dios nos ha conformado de tal manera a través de su Espíritu Santo para que hagamos proezas.
no hay que tener miedo. Dios nos hace valientes. Dios nos hace valientes, pues su amor venció al miedo. Él ya nos dio la victoria. ¿Por qué y a qué tenerle miedo? Si la victoria es nuestra delante de cualquier enemigo, ¿a qué le tendríamos miedo? ¿A quién le tendríamos miedo? Si sabemos que tenemos la victoria, entonces podemos ir a la batalla confiados, tranquilos, seguros y hasta alegres, porque sabemos que va a ser la demostración de lo que Jesús ya ganó para nosotros, y vamos a enrostrarle a ese enemigo nuestra victoria. ¿Saben? Dios le pide a Josué valentía y esfuerzo. Se los leo. Josué 1:5 dice: nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Recibe esta palabra. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no tengas miedo, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amados, Él ya nos dio la victoria. Él ya nos dio la victoria. Jesús peleó esa batalla. Jesús ganó la guerra. Jesús humilló al enemigo de Dios. Lo expuso públicamente. Ya no hay nada por qué temer. Él venció a ese enemigo por nosotros. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Y sus amenazas? Sus amenazas son sin valor alguno sobre nuestras vidas. Claro que amenaza. Y claro que ese bravucón va a seguir hablando y amenazando, pero no tiene ningún valor sobre nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es nuestra parte? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Bueno, allí dice: esfuérzate, esforzarnos, pero no para la guerra, sino para creer y caminar en su voluntad. Porque es su voluntad quien nos guarda bajo su poderosa mano y nos guía. Hoy, como en los tiempos de Elías, los adoradores, los seguidores del diablo, hacen muchas pavadas, muchas payasadas, a las cuales ellos le llaman ritos, que los umbanda, que los quimbanda, los brujos, los hechiceros, todo el ejército del enemigo que andan alrededor nuestro. Cada día los escuchamos, algunos hasta los ven, otros reciben algunos trabajitos, como dicen ellos, que hacen, pero todas esas cosas son las que hicieron delante de Elías. ¿Y sabe qué hacía Elías?
lo mismo que tiene que hacer usted. Ríase de ellos, ríase, búrlese de ellos como se burló el mismo Elías. Búrlese de ellos, porque sus dioses no son dioses, porque sus ritos son ridículos y no tienen ningún poder sobre nosotros, los hijos de Dios, los que ya tenemos la victoria, los que somos y tenemos el poder y la autoridad de Cristo. Ríase de esas cosas y muestre el verdadero poder de Dios, el verdadero poder del único, el único que responde cuando se lo llama. Él se enfrentó, Elías me refiero, se enfrentó a todos los sacerdotes del mismo diablo. Más de 500, si sumamos bien serán como 800. Él solo se enfrentó a todos ellos. Y también se enfrentó a la autoridad humana, porque también los reyes estaban en contra de él. Y todos ellos fueron derrotados, humillados, avergonzados y le cortaron la cabeza. Así hará Dios con todo temor que tengas, con todo miedo que se te haya metido. No importa si fue cuando era chico, hoy en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo que viene sobre ti ahora en el nombre de Jesús, yo ordeno todo ese espíritu de temor, se va fuera. Fuera, fuera, fuera. Espíritu de temor, te ordeno, te vas fuera en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora estás temblando, pero eso es que el espíritu de temor está saliendo, se va fuera, eres libre en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. El fuego del Espíritu Santo cayó mostrando el verdadero poder, y el fuego del Espíritu Santo caerá sobre tu vida ahora para mostrar el poder de Dios, sobre tu vida. Ese fuego viene sobre ti, es el fuego del Espíritu Santo. Ya no vas a tener más miedo, solo tienes que forzarte ahora en caminar en santidad. Y el Dios de poder enviará su fuego sobre ti, para que sepas que Él está contigo, que Él es el que vive dentro tuyo, y que ya no hay lugar para ningún demonio, ningún espíritu de temor. Amados, el perfecto amor echa fuera el temor. Y quiero decirte algo: esa esperanza que Dios puso en ti no te va a avergonzar. El Señor cumplirá. No temas, porque no serás avergonzado. Romanos 5:5, para ir cerrando. Y esta es la esperanza, una esperanza que tenemos, y esa esperanza no acabará en desilusión, dice Romanos 5:5, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor. El Espíritu Santo viene sobre nosotros, llena nuestros corazones, así te está llenando, y esa llenura manifiesta el amor, que es un fruto del Espíritu, y llena todo nuestro ser, expulsando, echando fuera todo miedo. Todo espíritu de temor se va fuera. Los discípulos de Jesús, que estaban encerrados por miedo a los judíos, en un momento, dice la palabra de Dios que en un momento descendió el Espíritu Santo sobre ellos, y todo eso cambió, como va a cambiar, como está cambiando, como ya cambió tu vida.
Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes juntos, pero muertos de miedo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, allí tu casa. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Allí estaba el Espíritu Santo y allí salió volando el espíritu de miedo. Ya no había lugar para ese espíritu. El Espíritu de Dios había venido a ellos y sobre ellos como fuego limpió todo su ser. En ese momento, todo el miedo que tenían desapareció por completo. Y ahora con valentía comenzaron a dar testimonio de Jesús. Hechos 2:14. Entonces Pedro, el que estaba encerrado por miedo, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, es decir, los 11, se pusieron de pie. Todos los que estaban con miedo se pusieron de pie y alzaron la voz y les habló diciendo: varones judíos. ¿Cómo? ¿No era que tenían miedo a los judíos? ¿Cómo ahora se pone de pie y les encara directamente? Bueno, así les encaró el hombre ciego de nacimiento. Los encaró a los mismos sacerdotes que lo amenazaban con expulsarlo de la sinagoga. Aquí Pedro encaró directamente a los judíos que los amenazaban con crucificarlos. Los habló y le dijo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¡Wow! Ahora había valentía. Ahora ya no había miedo. Algo había cambiado en ellos. Es que el Espíritu Santo había venido y había echado fuera ese miedo. Ya no tenía lugar el espíritu de miedo. Pedro se puso en pie y delante de todos los judíos, a los que antes le temía, ahora declara que Jesús era el Mesías, el Cristo. Y no solo eso, les echó la culpa, los culpó, los incriminó, diciéndole: ustedes lo mataron. ¡Wow! Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Dónde estaba el miedo? ¿Dónde estaba el miedo? Los judíos tuvieron miedo, no los apóstoles. Quiere decir que el miedo estaba dentro de los apóstoles, no estaba afuera. Amados, el miedo no está afuera. No es lo que pueda pasar, lo que pueda venir, el otro, aquel. No depende de lo de afuera. El miedo está dentro. Y cuando lo echamos por medio del Espíritu Santo que nos llena y manifiesta su amor, entonces desaparece. Ya no está. Ahora los que tienen miedo son los otros que todavía no recibieron al Señor. Así que dijeron: ¿qué haremos? Pero dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ese miedo también se va a ir. Amados, cuando nosotros entendemos esto maravilloso que hemos recibido, ya no tiene poder de esclavizar o de controlar ese miedo. Dice que ese día, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas. Estamos necesitando que todo miedo, toda vergüenza, todo temor, toda esclavitud de ese miedo se vaya de nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo, por el amor con el cual somos llenos. Y ese amor echa fuera todo temor. Y entonces,
con denuedo, con valentía, comenzamos a declarar quién es nuestro Señor y Salvador. Y le puedo asegurar que se añadirán miles de personas al ver la realidad del Dios que vive en nuestros corazones. Lo mismo sucede hoy. Lo mismo sucede hoy contigo. El Espíritu Santo viene sobre ti y ese miedo se va definitivamente. Ya no tengas miedo. El Señor ya venció y venció a esos miedos. Solo declara hoy tu victoria. Solo declara hoy tu victoria y recibe tu milagro. Recibe y camina en las proezas que Dios te dará. Solo para cerrar, quiero decirte, el fuego del Espíritu Santo desciende sobre ti. El fuego del Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ese fuego del cielo viene sobre ti ahora, viene sobre ti ahora y te llenarás de su poder y su gozo estará en ti. Desaparece el miedo. Levanta tus manos, desaparece el miedo, desaparece el miedo. El gozo llena tu corazón, el gozo llena tu vida y comienzas a reír y dices, ¿por qué estoy riendo? No lo sé, es el espíritu de gozo, es el espíritu de gozo que comienza a hacer que esa risa surja, que ese gozo se manifieste en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahí está Él, ahí está obrando y comienzas a reírte y comienzas a sentir esa presencia poderosa del Espíritu Santo, porque todo miedo desaparece, todo miedo se va fuera en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya.